RCR, la red que comunica y une al Perú. Hasta ahora queremos saludar y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al profesor Edgar Tello Montes, el congresista electo por Perú Libre en Lima Metropolitana. Profesor, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con Enlace Regional RCR. Muy amable. Buenos días y gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de RCR. Sin lugar a duda, profesor Tello, uno de los principales temas que va a tener que enfrentar, ¿no?, el próximo gobierno y de confirmarse la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República es en las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Considerando además que no hay bancada que tenga en este momento mayoría parlamentaria, ¿no? ¿Cuál cree usted que debe ser el punto principal para la búsqueda de construcción de consenso, ¿no?, que es un tema central, ¿no?, para el próximo gobierno y además para alcanzar la gobernabilidad, ¿no? Bueno, una vez más saludar a los oyentes y saludar también por el Día del Maestro en esta semana, que ha sido un día bastante importante para el Magisterio Nacional, día de reflexión y reconocimiento. Bueno, en la parte, digamos, del consenso, creo que la gobernabilidad pasa por el interés que tenemos todos los congresistas elegidos por el pueblo para legislar en favor de los trabajadores, de los maestros, ¿no? Y esto indudablemente va a determinarse en función de las necesidades que tienen los trabajadores, que tienen los maestros, para poder aprobar leyes que beneficien a la educación pública, dado que este sector ha sido bastante abandonado en los últimos gobiernos de turno, a pesar de que nos han hablado muchas cosas de bonanzas económicas. El sector de educación ha sido el más abandonado, el maestro ha sido el más golpeado y no reconocido, ¿no? Vemos tranquilamente cómo no hay voluntad política para incrementar el PBI educación. Del año 2020 3.7 al año 2021 solo 3.8. Y va a suceder, como ha sucedido en otros países, la experiencia de concesionar la educación pública, y cuando concesionan la educación pública recién incrementan el PBI educación, ¿no? Y acá en el Perú estamos seguros de que por precarizar y justificar la privatización de la educación, ya una vez entregado bajo el pretexto del convenio con empresas nacionales o extranjeras, de acuerdo a la RM 326 que vence este mes de julio, seguramente van a incrementar el PBI para subvencionar a las empresas privadas, ¿no? Y eso sería bastante lamentable, de cómo no se prioriza la educación pública, la atención de nuestros estudiantes y el reconocimiento a los maestros. En ese caso puntual, profesor Tello, ¿cuál va a ser la postura de Perú Libre? ¿Ustedes van a cuestionar esta resolución 326 que acaba de mencionar usted? Indudablemente, porque nosotros hemos exigido como maestros y ahora como congresistas que el Estado debe cumplir su gran responsabilidad de invertir en educación, y debemos defender la educación pública porque es uno de los pilares que tienen nuestros jóvenes estudiantes para salir al desarrollo y al progreso que tiene también tanto las familias como también nuestro país. Y este aspecto, indudablemente que tenemos que hacer que el Estado cumpla su gran responsabilidad, planteando y dejando sin efecto esta RM 326, por un lado, y lo otro también plantear la modificatoria del diseño curricular nacional, que hasta la fecha ese diseño curricular no obedece a las reales y verdaderas expectativas que tienen nuestros estudiantes. No es posible de que una realidad, como por decir la capital, sea igual para todo el país. Y peor aún, este diseño curricular nacional no ha sido trabajado ni con los padres de familia, ni con los profesores, ni con los estudiantes, ni con especialistas, ¿no? Ahora, Ha venido de arriba para abajo y tiene que ser enfocado de acuerdo a la realidad de cada lugar, cada distrito, de cada región. ¿Y cuál va a ser el papel de la inversión privada en la educación? Desde su punto de vista, ¿debe mantenerse? ¿Debe regularse? ¿Debe desaparecer? Bueno, debe haber regulación, porque últimamente hemos visto que la inversión privada, ¿no?, en educación solamente está sirviendo de lucro. Y esto, para poder, digamos, garantizar
que todos nuestros estudiantes puedan tener acceso a la educación pública, el Estado debe cumplir su gran responsabilidad de invertir en educación pública. Por ello, el compañero Pedro Castillo, uno de los compromisos, también ha sido que a los egresados de secundaria garantizarles el ingreso libre a las universidades, ¿no? Y esto porque se ve que la educación pública o la educación superior universitaria también se está elitizando, ¿no? Y ello creo que el Estado debe velar un sector importante que es la educación al respecto. A propósito del tema que usted aborda sobre el ingreso libre a las universidades públicas, ¿no? En efecto, ha sido un tema que lo ha enfatizado en varias oportunidades el profesor Pedro Castillo, ¿no? Nosotros conversábamos antes de la segunda vuelta electoral con el profesor Juan Cadillo. Que a propósito, ¿el profesor Cadillo sigue en el tema educativo en Perú Libre? Bueno, él es parte del equipo técnico en educación, ¿no? Ya, bueno, conversábamos con él y él explicaba que se trata de una medida que puede adaptarse, pero de una manera gradual, porque las condiciones de las universidades públicas en estos momentos requieren, ¿no?, de una mayor capacidad logística, de una mayor infraestructura, ¿no?, y que no tenían la capacidad, ¿no? Ahora, el ofrecimiento que hace se va a poder cumplir en términos reales de que los estudiantes puedan ingresar de una manera así, acceder de una manera gratuita a la universidad pública, considerando todas estas limitaciones que tiene. Bueno, al respecto, los compromisos anunciados van a ser de cumplimiento obligatorio para el nuevo régimen, al nuevo gobierno que representa el profesor Pedro Castillo, ¿no? Lo ideal sería que ya comenzamos el 28 de julio y al día siguiente haya el cambio que todos esperamos, pero lo real es que estamos en un Estado de Derecho y los cambios van a ser de manera progresiva al respecto, ¿no? Estamos dialogando con el profesor Edgar Tello Montes, congresista electo por Perú Libre en Lima Metropolitana. Él es licenciado en Educación en la Universidad Enrique Guzmán y Valle en La Cantuta, docente desde hace 25 años y también es abogado de profesión. Justamente en materia de educación, profesor Tello, ¿no?, también en la campaña política el profesor Pedro Castillo habló de cambios en la ley de carrera magisterial. ¿Van a haber cambios en la ley de carrera magisterial? ¿Ustedes desde el Parlamento van a proponer los cambios? Bueno, es parte de la necesidad del Magisterio Nacional y la preocupación de que la ley de reforma magisterial debe ser derogada. ¿Derogada? ¿Por qué? Claro, porque no ha, digamos, reconocido realmente que exista meritocracia en el Perú. En el Perú no existe meritocracia, ¿no? Indudablemente que vemos que lo único que está sirviendo esa ley de reforma magisterial es para aumentar las brechas de desigualdad en el magisterio, ¿no? Porque el maestro, aclarar de que no está en contra de las evaluaciones. El maestro quiere ser evaluado, pero no evaluado para despedir, ni tener evaluaciones punitivas, sino quiere una evaluación que sirva para actualizar, perfeccionar, especializar. Hay aspectos también en las cuales en la ley de reforma magisterial se ve que el encargado de las capacitaciones, de los programas de capacitación, no es el ministerio, sino otros organismos, ¿no? Otro aspecto, por decir un ejemplo, la educación en la ley de reforma magisterial no ha sido elaborado con los protagonistas de la educación pública, que son los maestros, que son indudablemente la base fundamental de la carrera docente. Y si no se elabora con el protagonista principal de la educación pública, indudablemente no puede funcionar. Y la meritocracia no es el reflejo simplemente de un examen. La meritocracia debe ser indudablemente respetada, pero no puede hacer como lo hacen actualmente en nuestro país, de que es sinónimo de un examen, ¿no? Vemos cómo en las gestiones anteriores hemos tenido pues a una directora nacional de evaluación docente que despide maestros titulados siendo bachiller en psicología. Hemos tenido una exministra que ha sido bachiller,
¿no? Por ahí nos decía, no, pero son cargos públicos, son cargos de confianza. Y obviamente eso tiene que cambiar a partir del gobierno del profesor Pedro Castillo y ordenarse con profesionales docentes. Y eso indudablemente es parte de un compromiso que tiene el profesor Pedro Castillo como maestro y como la bancada también de los maestros que hemos ingresado al legislativo. Si eso era antes, ahora tiene que cambiar y darse pues el ejemplo con verdaderamente profesionales en la educación. ¿Ello qué significa de manera puntual, profesor Tello, ¿no? Cuando usted dice vamos a derogar, van a proponer el cambio total de la ley del magisterio, punto uno. ¿Qué significa? Que van a hacer una reforma total en el Ministerio de Educación, punto dos. Punto tres, quien va a estar a cargo del Ministerio de Educación va a ser un profesor. Entiendo eso, ¿no? Porque también usted, recogiendo sus respuestas, tiene una posición muy parecida al profesor Alex Paredes, ¿no? Que también hace unos días en conversación en el programa A Fondo, acá en RCR, decía que el perfil de un próximo ministro tiene que ser un profesor. Entonces, le he planteado 3 consideraciones. ¿Esas van ustedes a tomar en cuenta y esas van a impulsar? Queremos el cambio en la educación pública, de una educación que ha estado basada en el mercado, ¿no? Que sea una educación basada en la vida y en la educación popular. Por ello, el compromiso del profesor Pedro Castillo es una revolución educativa. Y uno de los compromisos también del profesor Pedro es que cada sector elija a sus ministros, ¿no? En el sector de educación, indudablemente tenemos la gran responsabilidad de elegir un profesor que sea ministro de educación, para que pueda llevar las riendas de esta gestión y sea quien conoce realmente el campo educativo el que pueda dirigir esta gestión por el lado de él. Y lo otro también es quien, como el maestro, que conoce mejor su campo que otros profesionales en sus campos. Nadie también desmerece la profesionalidad que pueden tener otros profesionales, pero en el sector de educación, como le manifestaba, hemos visto pues que han pasado todos los profesionales y indudablemente hemos visto que no ha habido mejoras en la gestión educativa al respecto a nivel nacional. Ello significa que van a haber cambios sustanciales en el sector, en el Ministerio de Educación, por un lado. Y quisiera que me precise sobre el tema de la ley de carrera magisterial. Usted me dice que van a buscar una derogatoria. Yo conversaba con el profesor Cadillo antes de la segunda vuelta y él explicaba que es cierto, habría que hacer algunas reformas. No hablaba de derogación, hablaba de cambios, algunos cambios, introducir algunos cambios de una manera gradual. ¿Esto ha cambiado sustancialmente en la posición de Perú Libre? Bueno, es parte del plan en educación de generar una revolución educativa, ¿no? Y los grandes cambios indudablemente pasan pues necesariamente por recoger la exigencia que tienen los maestros, nuestros estudiantes. Actualmente, por ejemplo, vemos de que se está desarrollando la emergencia sanitaria y nuestros estudiantes con el trabajo remoto no tienen las herramientas tecnológicas, llámese tablet, laptop, celular, no tienen la conectividad del internet, que fue compromiso pues de los gobiernos de turno, y ahí vemos que no hay voluntad política, pura demagogia. Entonces, ello requiere pues tener en una revolución educativa, cambiar, garantizarles a nuestros estudiantes sus herramientas, su conectividad. Y también hemos escuchado también al ministro de Educación que ya debe iniciarse la educación presencial a partir de octubre, entonces debe garantizarse también las vacunas, los servicios básicos en las instituciones educativas, que muchos de ellos carecen, aún siendo en Lima, que carecen en los asentamientos humanos, en lugares. Indudablemente vemos que ¿qué será en las regiones? En las regiones también estarán en esas condiciones que no tienen los servicios básicos, y peor, los lugares más alejados de la ciudad no contarán pues ni con conectividad ni con herramientas. Aquí en Lima, aquí por el asentamiento de Nueva Rinconada, por ejemplo, en San Juan de Miraflores, no hay conectividad estando en Lima, ¿no? Entonces, imagínense cómo estarán esos estudiantes que están pues en lugares mucho más alejados. Y ello pasa necesariamente por la preocupación que tiene
el gobierno del profesor Pedro Castillo de generar pues un cambio, una revolución educativa en favor de nuestros estudiantes, reconocer también la labor docente, porque si bien estamos en emergencia sanitaria, no se está cumpliendo el, el trabajo, digamos, remoto, le han trasladado toda la responsabilidad al profesor, ¿no? De su herramienta, su conectividad, y de esta manera debe haberse garantizado, como lo hacen en la ley del trabajo, digamos, cuando se cambia de locación, donde el empleador debe garantizar las condiciones mínimas de conectividad, logística, herramienta, y si no la cubre, tiene que recompensar. Entonces aquí se ha dictado una norma en educación de trabajo remoto donde al profesor le cargan todo, al estudiante le cargan todo y el ministerio indudablemente solamente se encarga de dar normas y tareas, y eso creo que debe cambiar al respecto. Ahora, a propósito de cambios, en el caso de la carrera meritocrática, yo quiero volver a este tema, profesor Tello, ¿no? Ustedes entonces, a partir del 28 de julio, el proceso de evaluaciones que se está siguiendo actualmente en el Ministerio de Educación, las convocatorias que se hacen para los niveles básica regular, ¿van a cambiar? ¿Van a modificarlas? ¿Van a suspenderlas? ¿Qué medidas se van a adoptar? Bueno, ya como parte del cambio debe replantearse, ¿no? Por ejemplo, hay consultorías, asesorías de millones de soles. Eso va a desaparecer. En nada ha contribuido al desarrollo y al fortalecimiento de la educación pública, ni tampoco del magisterio. Eso, por ejemplo, ya no debe continuar, ¿no? Y ese dinero debe reinvertirse en potenciar, pues, la implementación de la educación pública, ¿no? Talleres, bibliotecas, laboratorios, pero todo ello, ya el equipo técnico de manera coordinada se está planificando, organizando, ya para poder anunciar y decir a la opinión pública y a la prensa los cambios que se irán dando progresivamente en el sector educación, ¿no? Como en otros sectores también. No, yo le planteaba en el tema meritocrático, e insisto en esto, profesor, es que usted además es docente de una UGEL en Lima, porque mucho se ha puesto en cuestión justamente el tema de la ley de la carrera magisterial, la meritocracia, y esto lo ha puntualizado en reiteradas oportunidades el propio profesor Pedro Castillo, ¿no? Entonces, mi pregunta iba dirigida justamente a ese ámbito, ¿no? ¿Se va a modificar, se va a cumplir con esa norma? ¿Usted considera que a partir del 28 de julio va a cambiar eso sustancialmente? Bueno, el deseo de todo el Magisterio Nacional es que haya cambios, ¿no? El compromiso del profesor Pedro Castillo es garantizar una revolución educativa en el sector de educación. Y esos cambios se irán dando, ya como le reitero, lo ideal sería que después del 28 de julio todo cambie, pero todo eso va a ser pues de manera progresiva y coordinando y trabajando con los maestros a nivel nacional. Ahora, el otro tema que usted también abordaba hace unos instantes, el tema del presupuesto, ¿no? Al sector educación, ¿no? Se planteó un 10% del PBI, ¿no? Y los entendidos señalan que esto es inalcanzable en la circunstancia que vivimos, ¿no? O sea, ¿de qué manera más o menos se puede generar condiciones para elevar el presupuesto, ¿no? Mirando un poco también la situación económica en la que vivimos, ¿no? Bueno, ahí vemos aspectos importantes, ¿no? Hay que eliminar las evasiones de impuestos, la exoneración de impuestos a las grandes transnacionales, ¿no? Hay que eliminar también, pues, gastos que no contribuyen al desarrollo de la educación, como consultorías, asesorías, que son por millones. Hay necesidad también de generar la industrialización en nuestro país, para generar también ingresos que contribuyan a poder financiar esa cantidad del PBI de educación. Como le decía, vemos experiencias de otros países a través de la privatización de la educación mediante la concesión, a través también de los convenios que hace el Estado peruano, bueno, que hace el Estado en este caso de otros países, y aquí lo quieren aplicar con la RM 326, en la cual, una vez que los concesionan todos los colegios públicos a empresas privadas, hemos visto por referencia ya de las experiencias en otros países
una vez que lo concesionen y entregan al sector privado, recién incrementan el PBI a educación. Pero ¿lo incrementan para qué? Para subvencionar a las empresas privadas. Entonces, cuando ahora en la educación pública debe incrementarse el PBI, no para entregar en subvención a las empresas privadas, sino ahora necesitamos que se incremente el PBI educación del 3.7, que fue el 2020, lo han incrementado a 3.8 ahora en el 2021. Entonces, ahora requerimos, como lo recomienda el Acuerdo Nacional en el año 2001, el Consejo Nacional de Educación, la Ley General de Educación, la 28044, en el artículo 83 también dice que no debe ser menos del 6%, ¿no? Y acá últimamente acaban de aprobar también una ley que debe incrementarse el PBI de educación al 6%, pero vemos que se mantiene todavía el presupuesto del PBI de 3.8 y esperamos pues de que la educación pública pueda ir avanzando, dándole mayor presupuesto en el PBI. Una parte de ese presupuesto debe ser para cancelar la deuda social que tiene con todo el Magisterio Nacional del 30% de preparación de clases. La otra parte debe ser para financiar lo que es la conectividad, las herramientas tecnológicas, la implementación de los talleres, infraestructuras, laboratorios, y eso en beneficio de nuestros estudiantes que deben tener las mejores condiciones para poder desarrollar sus sesiones de clase ahora que estamos ya de cara al bicentenario. Ahora, de acuerdo a lo que usted nos explica, profesor Tello, el perfil que debe tener el próximo ministro de Educación es, uno, ser profesor, educador, ¿no? Que conozca, usted hizo desde el aula, cómo se maneja justamente el problema de la educación. ¿Ya se tiene un nombre? ¿Ya se perfila una persona que pueda dirigir en un eventual gobierno de Pedro Castillo? Bueno, todavía está en evaluación, en coordinación todavía ello, y ya oportunamente se informará quiénes serán pues los que asuman esa gran responsabilidad en esta cartera importante que es el sector de educación, ¿no? Ahora, ¿qué hay respecto al tema de la derrama magisterial? Ustedes han sido bastante críticos, ¿no? En el año 2017, cuando tanto su persona como Pedro Castillo, ¿no?, encabezaron las protestas de un sector del magisterio, mucho cuestionaban tanto la ley meritocrática como el tema de la derrama magisterial. Desde su punto de vista, ¿qué va a pasar con la derrama magisterial? Bueno, nosotros como dirigentes sindicales hemos recogido pues los aportes y necesidades del Magisterio Nacional, y más aún en emergencia sanitaria hemos impulsado pues con coordinación con congresistas, con otras bancadas, de que debe devolverse los aportes de la derrama magisterial a todos los maestros que lo deseen, sin ninguna condición, por un lado. Por otro lado, también se ha planteado que la derrama magisterial, si bien es cierto es de los maestros deben decidir cuál debe ser el futuro de esta institución previsional, que de previsional no tiene nada, porque hemos visto que en Uruguay, en Costa Rica, organismos previsionales tiene pues un porcentaje de cobro de intereses de aproximadamente el 11-12%. Aquí ya prácticamente ha sobrepasado, ¿no? Un maestro saca un préstamo de 10.000 y termina devolviendo 20.000 soles. Aparte de ello, hemos visto también que por la denuncia de los propios trabajadores de la derrama, hay una serie de irregularidades que debe haber una auditoría general en esta institución. O sea, ¿qué medidas se van a adoptar frente a la derrama en ese caso? O sea, ¿usted qué considera que debe...? El magisterio ha planteado claramente que debe haber una democratización de la derrama magisterial, ¿no? Por un lado. Hay otro sector de maestros que ha planteado la liquidación también de la derrama magisterial. ¿Usted por cuál se inclina? Y eso, indudablemente, yo me inclino por el sentir y el acuerdo orgánico que tienen los maestros. Entonces, indudablemente que ¿cuál es el sentir orgánico del maestro, profesor Tello? El sentir es, pues, uno, porque como le digo, ¿no? Hay planteamientos que a nivel de maestros se tiene que tomar una decisión y las iniciativas tienen que ir en base a esos pedidos del Magisterio Nacional, porque nosotros como dirigentes trabajamos en función de los acuerdos de los maestros. Y ¿usted se inclina por liquidar la derrama? Bueno, hay posiciones, pero
indudablemente también hay posición también de democratizar la derrama, ¿no? Un maestro, No un se lo voto, pregunto porque la derrama es lo más son democrático. aportes voluntarios, ¿no? Y además tiene una personería jurídica, ¿no? Incluso lo reconoce la propia Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Claro, la derrama magisterial es una institución que depende del Ministerio de Educación, ¿no? Por ello, los representantes del Ministerio de Educación tienen un No, integrante en el directorio de la derrama. y está, o sea, está incurso, o sea, dentro de las entidades financieras de la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguro, por eso se le preguntaba, ¿no? Y además son Bueno, aportes voluntarios, ¿no? bueno, no es aporte voluntario porque todos los maestros cuando se han nombrado los han obligado a que sean parte de la derrama, ¿no? Entonces, indudablemente han estado enganchados, que luego ya el gobierno del señor del APRA lo hicieron voluntario, pero ya estaba la gente condicionada con los préstamos, con una serie de aspectos que prácticamente lo han obligado. Entonces, ello tiene que cambiar. Hay varios proyectos actualmente en la Comisión de Educación que han quedado pendientes de resolver y que serán pues materia de tomarlos en cuenta ahora en la nueva gestión que vamos a estar los maestros en el legislativo para impulsarlos nuevamente y todo con el apoyo y con el aval también de los maestros de base, que son los que indudablemente están exigiendo pues cambios reales en esta institución previsional que debe servir a los maestros y no servir a otras organizaciones que no tienen nada que ver con el magisterio. Me gana el tiempo, mi estimado profesor Tello. Una pregunta para una respuesta muy directa. ¿Qué proponen ustedes frente al SUTEP, al Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación Peruana? ¿Ustedes también pretenden cambiar esto? ¿Que se modifique la estructura del SUTEP? Bueno, vivimos en una sociedad digamos, de democracia, hay Estado de Derecho y creo que los maestros son los que vienen decidiendo porque las organizaciones nacen del acuerdo de sus bases, de los maestros de base. Los maestros de base determinan qué organización sindical los representa, ¿no? Y la huelga del 2017 ha generado, por decisión y acuerdo orgánico a nivel nacional de las 26 regiones, existe ya una Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE Perú, que es la organización que representa al Magisterio Nacional. Y bueno, los maestros en ese proceso tomarán decisión, puede seguir fortaleciendo su organización o ver otra organización, pero vemos claramente de que en el uso de la libertad sindical, el maestro de base toma posición y decisión a qué organización o con qué organización sindical se siente mejor representado. Entonces, para usted, ¿la federación tiene más representación en este momento que el SUTEP? Así es, la huelga del 2017 así lo ha representado. Yo soy parte de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, yo soy parte de la FENATE Perú, por ejemplo, soy un dirigente sindical del magisterio de la FENATE Perú. Muy bien, profesor Edgar Tello, congresista electo por Perú Libre en Lima Metropolitana. Yo le agradezco la amabilidad. Hay muchos temas en el tema educativo que vamos a ir conversando, ¿no? Porque justamente es uno de los principales temas de agenda. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, ha sido muy amable. Un gusto. RCR, la red que comunica y une al Perú.